Vamos a revisar HMIs para celular que no solamente se comportan como HMI, sino que también nos permiten hacer un control más fuerte sobre el autómata y son los HMI tipo SCADA, ¿sí? Y vamos a revisar uno muy interesante que se llama el K-SCADA, que es bien interesante porque no solamente es más fácil de usar que el otro HMI que miramos, sino que nos permite también agregar adicionalmente lógica de programación todo el mismo SCADA en una forma gráfica y nos permite entonces construir interfaces humano-máquina de forma muy rápida. Son interfaces que no es complicado que funcionen, o sea, funcionan de una forma muy fácil. El único escollo es configurar bien el Bluetooth en el teléfono móvil, ¿sí? Y eso se hace a través del menú de configuración del teléfono móvil. Entonces, de resto, ya usar la aplicación es muy simple y generalmente funciona. O sea, no encuentra uno casos en que a veces sí funcionó y a veces no. Es muy eficiente. Al principio nos causa dificultad acostumbrarnos a este tipo de dispositivos porque primero que todo se edita directamente en el celular, porque hay otra cosa, los emuladores de Android para computador trabajan muy mal con estas interfaces, por eso es mejor trabajar directamente en teléfonos móviles o en tabletas. Sí, una tablet es el mejor medio para trabajar con estos dispositivos. El Cascada, cuando lo abrimos, entonces nos abre una ventana en que entonces podemos abrir nuevos proyectos, podemos recargar el último proyecto, que a veces se recarga automáticamente, borrar proyectos, exportar e importar proyectos, podemos hacer eso, o salir. Entonces, ese cascada tiene diferentes grupos de dispositivos para colocar, que son los que llaman setters o seteadores o dispositivos para ajustar variables, o sea, para enviarle datos a los autómatas, visualizadores de texto, visualizadores numéricos y visualizadores gráficos, ¿sí? Como funciones principales. Otra de las cosas interesantes que nos permite usar funciones de construcción de lógica, que es la vamos a ver enseguida, y nos permite también crear macros. Entonces, ¿qué debemos hacer en el autómata para trabajar lo mismo que con el otro HMI o con cualquier dispositivo Modbus? ¿Qué se hace en el autómata? Sencillamente hacer la aplicación teniendo en cuenta que por los comandos van a llegar órdenes remotas y que cualquiera de las variables puede ser monitoreada desde un dispositivo externo. Ese es, digamos, el concepto. Entonces solamente nos concentramos en hacer nuestra aplicación y en utilizar los comandos o ajustes remotos para que, digamos, la aplicación tenga interfaz humano-máquina, pero no nos toca en el programa del autómata preocuparnos por nada más. Ahora entonces voy a dejar de compartir la pantalla del computador y vamos a compartir la pantalla del celular para mirar cómo trabaja el Cascada. ¿Sí? Ahí debemos estar ya viendo el teléfono celular, el escritorio. Entonces vamos a abrir el Cascada, ¿sí? El Cascada, pues generalmente cuando se abre, abre en la última aplicación. Se supone que ya la habíamos entrado a la App Store y la habíamos descargado. Vamos a pararlo, ¿sí? Entonces, el Cascada, vamos a ir a salir aquí. Entonces, vemos el menú que nos dice, ¿sí? Que podemos crear un nuevo proyecto, descargar un proyecto, borrar, ¿sí? Exportar, importar o salir. Entonces, cuando creamos un nuevo proyecto, entonces le ponemos el nombre del nuevo proyecto, ¿sí? Y creamos el nuevo proyecto y él nos abre digamos, la ventana donde queda el nuevo proyecto y de nuevo tenemos un desplazador desde el modo de edición hasta el modo operación, ¿sí? Arriba tenemos el nombre de las pantallas y podemos agregar o crear nuevas pantallas, ¿cierto? Entonces aquí podemos agregarle nuevas pantallas. Tiene una calculadora en la que podemos hacer cálculos con valores, cálculos diferentes. Entonces es una calculadora muy interesante. Y el menú fundamental donde podemos agregar password, a activar diferentes modos de trabajo, pero nos interesa editar la lista de dispositivos. ¿Para qué? Para agregar dispositivos. Entonces, el dispositivo 1, yo puedo agregar varios dispositivos. ¿Eso qué quiere decir? Agregar varios dispositivos. O sea, que yo puedo tener varios autómatas conectados por ese bus. O sea, el Bluetooth está conectado. Mira, el Bluetooth está conectado al bus del Modbus, como habíamos visto. Y a ese bus, en ese bus puedo tener varios autómatas. Entonces, yo a ese bus le puedo agregar diferentes dispositivos y cada dispositivo va a tener una dirección diferente, ¿sí? Entonces, aquí
A ver, este es el 2, digamos que este otro dispositivo es el 3, ¿sí? Y ya luego puedo decirle cada uno de esos dispositivos por donde se conecta al autómata. Entonces, aquí me toca buscar, a ver, busquemos la lista de, agreguemos dispositivos Bluetooth, ¿sí? Miremos los dispositivos Bluetooth, entonces ahí buscamos el HC05, ¿dónde está? Ve, aquí está, entonces le digo, este autómata se comunica por el HC05, ¿sí? Entonces lo escogemos, este también va a ser por el mismo HC05, ¿sí? Entonces mire, por voy a tener dos dispositivos conectados a este, entonces yo puedo tener varios autómatas y luego cuando ya estemos agregando dispositivos, cuando le agreguemos, entonces yo por ejemplo le podría decir que este visualizador, y voy a pegar este botón, entonces yo le puedo decir cosas como estas, o sea, cuando le hagamos más y hacemos hacia el lado derecho, traemos los dispositivos hacia el campo de trabajo, y si le damos hacia la izquierda, sacamos esta ventana y dejamos el campo de trabajo. Entonces yo le puedo decir que este indicador es del dispositivo 1, ¿sí? O sea, va a ser leído del PLC1 y este es del dispositivo 2, ¿sí? Va a ser leído del PLC2. Entonces mire que puedo tener en la misma pantalla datos que vienen de un PLC, o sea, de un autómata y que vienen del otro autómata. Entonces eso es muy interesante, eso nos da unas posibilidades gigantes porque puedo tener un bus de autómatas programables y con una sola, desde un celular puedo acceder a cualquiera de ellos y modificarle o visualizar los variables, y los valores los puedo ver relacionados porque puede ser que un valor de un autómata sea muy interesante verlo a la vez con una variable de otro autómata, ¿sí? Por ejemplo, puedo ver la temperatura de que estaba manejando un autómata con respecto a la cantidad de material que esté sacando otro, y eso me puede dar indicaciones importantes. Fuera de eso, les puedo configurar qué registro es, ¿sí? El registro 0, 1, y les puedo configurar los diferentes parámetros aquí en settings. En settings, entonces ya le puedo empezar a hacer configuraciones a cada dispositivo, sobre todo para mirar el tipo de sistema de números que va a manejar, y también puedo para cambiar el tipo de variable que va a manejar. Entonces, por ejemplo, aquí le digo registro 0. En este dispositivo es muy interesante mirar las direcciones de Modbus en el sentido absoluto. O sea, cuando uno mira las configuraciones de Modbus en el software del autómata programable, entonces sabemos que la posición 0 son lo que se llaman comandos, ¿sí? La posición 256 son los ajustes, o sea, los set points. La posición 512 son los variables de monitoreo. La posición 1024 son las entradas, ¿sí? Y la 1032 son las salidas. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí quiero mirar, ¿sí? Del dispositivo 1, las salidas, puedo escribir la posición 1032. Entonces, ahí me está mostrando la salida 0, ¿sí? Ahí estaría viendo la salida 0 en ese, qué está pasando con la salida 0. Y aquí yo puedo decir que puedo escribir, aquí le digo dónde voy a escribir, pero esto lo puedo, sí, desde aquí pues, estoy diciendo que voy a escribir un bit, pero puedo decir que no voy a escribir un bit, sino que voy a usar una función de no escritura de bits. Entonces aquí dice que si el tipo son bits o son entradas discretas. Entonces hay formas, entonces estos son para manejar entradas discretas o salidas discretas, y estos son para manejar entradas enteras, ¿sí? Entonces, en este caso, el autómata AMP1 no maneja estas funciones de entradas discretas, entonces nos toca recurrir a otra parte del menú que nos permite convertir esas entradas discretas vamos a mirar aquí el 2, en funciones. Miremos que aquí tiene un lenguaje gráfico que nos permite ya empezar a relacionar funciones, inclusive para crear alarmas dentro del mismo SCADA. Podemos crear macros, que en este momento no tenemos ninguna agregada, entonces aquí para salir de este menú lo que hacemos es desplazarlo hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y si lo desplazáramos hacia el lado derecho, lo que haríamos es para coger algún elemento y llevarlo hacia la pantalla y desplazamos hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos un elemento, ¿sí? Que nos permite setear registros. Entonces ahí vemos cómo se configura. Voy a salir, ¿sí? Salir sí, sin salvar, ¿sí? Y voy a abrir un proyecto que ya teníamos hecho, que era este, ¿sí? Y ese proyecto ya tiene entonces elementos, vamos a mirar, este tiene una característica, es que cuando arranca funcionando, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Vemos en la posición 1024, estamos midiendo en la posición 1024 del autómata 1, que es la entrada 0. Aquí estamos midiendo la entrada 0. Vamos a ver este otro. Está midiendo en la posición 0, o sea, está midiendo
estar revisando que hay en el comando 1. Este otro, ¿a dónde va a dar? Entonces aquí le decimos que escriba, ¿sí? Entonces mire, en los settings se le dijo, ¿sí? Se le dijo que cambie el modo de salir, ¿sí? Entonces que el running mode, podríamos decirle que, o sea, que enviara un bit o que nos cambiara de pantalla, que cambie de pantalla, o que enviara una constante. Le dijimos que envíe una constante, sí le decimos que envíe una constante, y en las otras configuraciones vamos, este tiene el inconveniente que nos saca avisitos cada que lleguemos acá. Ya en las settings podemos escribir cuál es la constante que le queremos mandar. Entonces, aquí dice que le envío la constante 98, entonces puedo entrar y decir en el registro 0, que es el registro, el primer comando, le mando 98, al siguiente, entonces le mando el 97 al registro 0, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo los vamos configurando. Y aquí hay uno muy interesante, aquí le decimos que la posición 1025, o sea, es la entrada 1, o sea, la entrada, tenemos que este indicador primero es para la entrada 0, 1024, y este es para la entrada 1, 1025. Y este de aquí le decimos que para la entrada 1032, o sea que vamos a mirar la salida 0. ¿Qué quiere decir eso? Cuando mandemos la orden de prender, ese también nos debe indicar que se prendió en el autómata. Cuando mandemos la orden de apagar, debe indicar que se apaga. Entonces le damos el botón de run, ahí está conectándose y ya está funcionando. Entonces le decimos prender al autómata y se prende físicamente el autómata y nos muestra aquí un LED verde largo que dice que está encendida la salida 0. Le damos a apagar, ¿sí? Y se apaga la salida 0. Entonces, mire, prender, manda el 97 y la salida está encendida. Le decimos apagar, manda el valor 98, se ve en la parte izquierda, y en la parte derecha se ve que la salida está apagada. Cuando movemos un potenciómetro de entrada, ¿sí? Vemos que el valor en la parte superior izquierda va incrementando hasta el máximo. Lo voy a empezar a decrementar la entrada 0 y vemos cómo decrementa. Y vamos a mirar cómo se mueve la entrada 1, que es la que tiene las agujitas. Ahí la voy a ir subiendo de valor, ¿sí? Ahí está subiendo el valor. Y la voy a bajar de súbito. Miren que la respuesta es muy real, muy en tiempo real. Entonces, y como les digo, podemos tener muchos pantallazos, varios pantallazos, y podemos tener lógica. Entonces, como ustedes observan, es un SCADA muy completo que nos permite manejar en tiempos muy cortos, nos permite hacer proyectos de interfaz humano-máquina con el autómata. ¿Qué tenemos que hacer en el autómata? Sencillamente, lo único que tenemos que hacer en el autómata es hacer nuestro programa común y corriente, considerando que hay variables que van a llegar de afuera, no más. Y ya en esta HMI es donde configuramos completamente los pantallazos y toda la interfaz que el usuario va a manejar con el autómata. Entonces miremos que tener interfaz desde el celular hacia el autómata es muy, muy sencillo. Solamente agregarle, conectarle el módulo de comunicación. Regresamos a compartir en el computador. Entonces, lo que les digo, entonces tenemos un concepto en el que sabemos que siendo el Modbus un protocolo que en teoría sería más complejo, es muy sencillo agregar interfaces humano-máquina desde usando Modbus. Vemos aquí la aplicación que fue comandada desde esa interfaz HMI de celular y miremos en las propiedades de comunicación lo que queríamos decir con respecto a los valores. Cuando usemos la posición 0, 1, 2, 3, 4 y en adelante, estamos hablando de los comandos. Cuando usemos la posición 256, son los ajustes, o sea, al escribir a la posición 256 estamos escribiendo en la memoria flash del autómata. En la 512 estamos viendo las variables de monitoreo. En la 1024 estamos viendo las entradas del autómata. En la 1032 vemos las salidas y así sucesivamente. Entonces, vemos que es un recurso con el que muy rápidamente le agregamos, bien sea a través de una tablet PC o utilizando teléfonos smartphone, Android, podemos agregarle funcionalidades muy fuertes al autómata programable.